1984 por George Orwell, narrado y analizado por Voces Literarias. Parte 1. Capítulo 1. La historia comienza en un mundo distópico y opresivo, en el año 1984, dentro de una ciudad gris y sombría llamada Londres, que forma parte de un superestado llamado Oceanía. Nos presentan a Winston Smith, el protagonista, un hombre común que trabaja para el partido, la autoridad totalitaria que controla todos los aspectos de la vida. Winston vive en un apartamento deteriorado, en un edificio llamado La Victoria. Está bajo vigilancia constante, cámaras y pantallas están en todas partes, y el Gran Hermano es el símbolo omnipresente del poder que todo lo ve. El capítulo describe la atmósfera opresiva y el control extremo, donde la libertad de pensamiento está prohibida y la propaganda domina la vida cotidiana. Winston comienza a tener pensamientos prohibidos, dudas sobre el partido y su poder, y se muestra inquieto y rebelde aunque aún con miedo. Este primer capítulo es fundamental para entender el universo de 1984. Orwell nos introduce a un mundo donde el control total es la regla. El partido no solo domina las acciones, sino que intenta controlar hasta el pensamiento y la memoria. La atmósfera está cargada de paranoia y vigilancia, con el Gran Hermano como figura casi divina, que inspira miedo y obediencia ciega. Los detalles de la vida cotidiana, el racionamiento, la pobreza, la destrucción de la individualidad, pintan un escenario distópico convincente y aterrador. Winston, aunque parece un hombre común, representa la chispa de la resistencia. Sus pensamientos críticos, sus dudas, nos conectan con la esperanza de que no todo está perdido. Pero también está el miedo, la soledad y el aislamiento. Orwell construye un ambiente claustrofóbico, donde el pasado es manipulado y el presente vigilado, lo que genera una sensación de opresión que marca toda la novela. Este capítulo nos prepara para un viaje que no es solo político, sino profundamente humano, una exploración sobre el poder, la libertad y la identidad. El capítulo 1 de 1984 nos enfrenta a la realidad de un mundo donde la libertad es un recuerdo lejano y el control absoluto es la norma. Nos invita a reflexionar sobre el valor del pensamiento libre y la importancia de cuestionar el poder que intenta gobernar no solo nuestras acciones, sino también nuestra mente. 2. La escena comienza cuando Winston escucha que alguien llama a la puerta de su apartamento. Por un momento se asusta, piensa que podrían haberlo descubierto por los pensamientos que ha estado teniendo. Pero no es la policía del pensamiento. Es la señora Parsons, su vecina, que le pide ayuda porque el fregadero está atascado. Winston, con cierta incomodidad, acepta ayudarla. Dentro del apartamento de los Parsons, el ambiente es igual de deprimente, pero lo más inquietante es la presencia de los hijos de la señora Parsons, niños pequeños. Educados por el partido y pertenecientes a las ligas juveniles, una especie de brazo infantil del sistema totalitario. Los niños actúan como pequeños soldados del partido, vigilan, acusan, repiten consignas sin entenderlas del todo, y son capaces incluso de delatar a sus propios padres. De hecho, uno de ellos acusa a Winston de ser un traidor y criminal del pensamiento, como si fuera un juego. Winston se da cuenta de que el verdadero terror del sistema no solo está en las cámaras o en el Gran Hermano, sino en cómo el partido ha conseguido infiltrar el miedo y el odio en lo más íntimo, la familia. El segundo capítulo profundiza en el mecanismo más perverso del régimen totalitario de Orwell, el adoctrinamiento desde la infancia. Los hijos de los Parsons no son simplemente niños. Son instrumentos de vigilancia y represión. Orwell retrata cómo el partido destruye la confianza entre padres e hijos, reemplazando el amor familiar con lealtad ciega al Estado. Esta escena también es una extensión del temor interno que siente Winston. Aunque no ha hecho nada concretamente subversivo, el solo hecho de pensar diferente lo convierte en un enemigo. La tensión se acumula desde dentro, cada mirada, cada palabra, cada silencio puede ser delatado. El control no solo es físico o tecnológico, también es psicológico, íntimo. Orwell muestra que la verdadera amenaza es cuando la represión se vuelve cultural y emocional, y no hace falta la violencia directa cuando todos aprenden a autocensurarse por miedo. El personaje de Winston sigue creciendo en complejidad. Es consciente del peligro, pero también es incapaz de fingir entusiasmo por el régimen. Esa contradicción es su semilla de rebelión. El capítulo 2 de 1984 nos enseña que el control más peligroso no es el que viene desde arriba, sino el que se mete en las casas, en las relaciones más cercanas. Cuando hasta los niños son programados para vigilar, el miedo deja de ser una herramienta, se vuelve una forma de vida. 3. El capítulo abre con Winston dormido. Está soñando. En su sueño, aparece su madre, una figura del pasado que él asocia con la pérdida, con el amor que existía antes de la dictadura del partido. Su madre lo mira desde un lugar oscuro,
como si se estuviera hundiendo lentamente, llevándose consigo una época más humana y más libre. Winston despierta con una sensación de culpa y melancolía. Cree que su madre y su hermana murieron por su culpa. Aunque los recuerdos son vagos, siente que en algún momento los traicionó para poder sobrevivir. Luego, Winston recuerda otro sueño en el que oye una voz femenina que le susurra: «Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad». Es una frase misteriosa, pero que le transmite esperanza. No sabe exactamente qué significa, pero la guarda como si fuera una profecía. El día comienza con el sonido estridente de la telepantalla, que lo obliga a levantarse para hacer los ejercicios físicos obligatorios. Durante los ejercicios, Winston sigue recordando fragmentos del pasado, cosas que alguna vez existieron y que ahora están prohibidas o simplemente han sido borradas. Este capítulo revela una dimensión más íntima y profunda del protagonista. Orwell nos muestra que la represión no solo afecta el presente, sino que también destruye el pasado, impidiendo que las personas conserven sus memorias, sus afectos y su identidad. Los sueños de Winston son espacios de libertad interior. En ellos habitan los sentimientos que el partido ha intentado erradicar: culpa, amor, ternura, nostalgia. A través de esos recuerdos inconscientes, Winston mantiene viva su humanidad, aunque sea de forma dolorosa. La figura de su madre es muy simbólica. Representa el mundo anterior al dominio del partido, un mundo donde aún existían vínculos humanos verdaderos, donde el sacrificio por amor tenía sentido. El contraste con el presente es abrumador. La frase «nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad» funciona como una especie de ancla emocional. Es una esperanza velada de que todavía puede haber un espacio para la verdad, para la luz, para la resistencia. La oscuridad aquí simboliza la vigilancia constante, la represión, la mentira impuesta como única realidad. Finalmente, los ejercicios físicos obligatorios muestran cómo el cuerpo también es controlado, vigilado y castigado. No hay espacio para el descanso ni para la intimidad. El partido no solo domina lo que se dice o se piensa, sino incluso cómo se respira, cómo se mueve uno por las mañanas. El capítulo 3 nos muestra que aunque el partido intente borrar el pasado, los recuerdos persisten en la intimidad del sueño, del cuerpo y del dolor. En el mundo de 1984, hasta los sueños se vuelven actos de resistencia. Y en esa lucha silenciosa, Winston aún guarda un rayo de esperanza. 4. En este capítulo, entramos por fin en el lugar donde Winston trabaja, el Ministerio de la Verdad. Desde fuera, el edificio es enorme, intimidante, con la consigna del partido grabada como un mandamiento: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Winston trabaja en un departamento dedicado a modificar el pasado. Su tarea diaria es reescribir artículos, informes, discursos, cualquier documento que contradiga la versión actual de los hechos dictada por el partido. Por ejemplo, si el partido predijo una producción de botas que no se cumplió, Winston debe alterar los registros para que parezca que la predicción fue exacta. De ese modo, el partido siempre tiene razón, aunque se equivoque. Todo lo que se modifica se destruye y se arroja al agujero de la memoria, una ranura conectada a incineradores donde desaparece el pasado que ya no sirve. En este ambiente de manipulación, Winston realiza su trabajo con cierta destreza, incluso con orgullo técnico, pero al mismo tiempo, siente que está traicionando la verdad, borrando la realidad para imponer una mentira. Este capítulo es clave para entender el mecanismo de poder en 1984. Orwell nos muestra que el control más profundo no es solo sobre el presente, sino sobre la historia misma. Quien controla el pasado, controla el futuro. Winston es un engranaje en una máquina de falsificación institucional. No se trata simplemente de censurar, sino de reescribir la historia en tiempo real, para que el partido siempre parezca infalible, omnisciente, perfecto. El agujero de la memoria es una metáfora brutal. Todo lo que no encaja con la narrativa oficial es literalmente destruido. Y así, la memoria colectiva se convierte en un campo de batalla. A pesar de ser parte activa de este sistema, Winston es consciente de la falsedad. Esta disonancia lo vuelve un personaje profundamente trágico. Sabe que lo que hace es mentira, pero no puede dejar de hacerlo. También es interesante cómo Orwell retrata la burocracia como una herramienta de represión. El Ministerio de la Verdad no es una oficina siniestra con torturas visibles, sino un lugar gris, donde el mal se ejecuta con orden, papeles, rutina y lenguaje técnico. El capítulo 4 nos muestra que la mentira, cuando se institucionaliza, no solo manipula lo que la gente cree, sino lo que la gente puede recordar. En el mundo de 1984, no hay hechos, solo versiones. Y el mayor crimen es atreverse a recordar algo diferente. 5.
Este capítulo se desarrolla principalmente en la cantina del Ministerio de la Verdad, donde Winston almuerza con sus compañeros de trabajo. Allí se encuentra con Sime, un hombre brillante pero inquietante, que trabaja en la redacción del diccionario de la neolengua. Sime está completamente entregado al proyecto del partido, reducir el idioma hasta dejarlo tan simple que se vuelva imposible pensar libremente. Le cuenta a Winston con entusiasmo cómo están eliminando palabras cada vez más complejas, matizando menos, simplificando más. Para Sime, menos palabras significa menos pensamiento. Si no hay palabras para decir libertad o rebelión, entonces esas ideas desaparecerán, como si nunca hubieran existido. Mientras Sime habla, Winston se da cuenta de algo: aunque el hombre es completamente leal al partido, está demasiado consciente, demasiado inteligente, y eso, en este mundo, lo convierte en alguien peligroso. Winston intuye que Sime será vaporizado, que algún día simplemente dejará de existir. El capítulo también introduce un ambiente aún más represivo y gris: comida insípida, conversaciones repetitivas, rostros sin expresión. Todo es funcional, nada tiene alma. Este capítulo es uno de los más poderosos en términos ideológicos, porque nos presenta el arma más silenciosa pero letal del partido, el lenguaje como instrumento de control mental. La neolengua no es solo una invención lingüística, es una estrategia para hacer imposible el pensamiento libre. Orwell nos dice: si no puedes nombrarlo, no puedes pensarlo. Y si no puedes pensarlo, no puedes rebelarte. La conversación con Sime es incómoda pero reveladora. Sime representa al fanático que cree ciegamente en el sistema, y sin embargo, no tiene futuro. En el mundo de 1984, el entusiasmo por el partido no te salva si eres capaz de pensar. El capítulo también refuerza la atmósfera opresiva: el almuerzo es una rutina sin placer, el entorno es mecánico, los compañeros de Winston repiten frases hechas como si fueran grabaciones humanas. Orwell nos pinta un mundo donde incluso el lenguaje cotidiano ha sido secuestrado. Además, aparece una figura recurrente: la sospecha constante. Winston observa todo con cautela. Habla, pero filtra. Siente, pero lo esconde. Vive sabiendo que cualquier gesto fuera de lugar puede costarle la vida. El capítulo 5 de 1984 nos revela que no se necesita violencia para destruir la libertad. Basta con borrar las palabras que la describen. Orwell nos advierte que el lenguaje no solo expresa lo que pensamos, también define lo que podemos llegar a imaginar. Y eso lo convierte en el campo de batalla más peligroso. 6. En este capítulo, volvemos a la intimidad de Winston, en su espacio más peligroso y más humano, su mente. Nos revela recuerdos suyos que nos permiten ver cuánto ha sido dañado por el régimen del partido. Habla de su relación con su exesposa, Catharine. Una mujer fría, mecánica, completamente adoctrinada. Winston la describe como una buena camarada, porque cumplía con su deber: casarse, reproducirse, servir al partido. Pero no había amor, ni placer, ni humanidad. Cuenta que incluso en su vida sexual, Catharine veía el acto como una obligación al partido, no como algo íntimo o emocional. Le llamaban nuestro deber con el partido. Winston reflexiona entonces sobre cómo el partido ha conseguido contaminar incluso lo más íntimo: el cuerpo, el deseo, las emociones. Convertir el amor en un crimen, y el sexo en un trámite político. También confiesa haber visitado una prostituta años atrás, un acto de rebelión más por instinto que por deseo. Lo hizo sabiendo que era peligroso, que era ilegal, pero lo hizo porque, por un instante, le hizo sentir humano. Este capítulo es clave porque nos muestra cómo el partido no se conforma con controlar lo público, también destruye lo privado. La intimidad, el deseo, el placer, todo es potencialmente subversivo. Orwell nos presenta el cuerpo como un campo de batalla. Si se elimina el placer, si se castra el deseo, si se sustituye el amor por la lealtad al Estado, entonces la gente deja de ser libre incluso en su interior. La figura de Catharine es trágica. No es una villana, sino un reflejo de lo que el sistema puede hacer con una persona: convertirla en un autómata, obediente, incapaz de sentir o cuestionar. Winston, en cambio, conserva el deseo, el recuerdo, la necesidad de sentir algo real, aunque sea fugaz, aunque sea sucio, aunque lo exponga al castigo. En un mundo donde todo es vigilancia, el placer se convierte en resistencia. Además, su confesión sobre la prostituta no es tanto sobre el sexo como sobre la necesidad de conexión humana, de algo verdadero en medio de tanta falsedad. El capítulo 6 de 1984 nos muestra que, para Orwell, el totalitarismo no se limita a prohibir libros o controlar discursos. Va más allá. Se mete en la cama, en la piel, en el deseo.
Porque cuando un régimen logra que el amor y el placer sean crímenes, entonces ha conquistado incluso el alma. 7. En este capítulo, Winston continuó escribiendo en su diario, pero ya no es una simple descarga personal, ahora sus palabras son una acusación directa al partido. Afirma con claridad algo que sería considerado crimen mental si hay esperanza, está en los proles. Es decir, en esa masa pobre y aparentemente ignorante que el partido desprecia y deja en la sombra. Winston cree que los proles, al no estar tan vigilados, conservan todavía cierta humanidad, instinto, espontaneidad. Él confía en que si algún cambio puede surgir, vendrá de ellos. Recuerda un momento del pasado, fue a una tienda del proletariado para buscar objetos antiguos y sin valor oficial, pero llenos de historia. Allí compró un pequeño objeto de cristal con una forma curiosa, inútil pero hermoso. Ese acto, guardar algo inútil y hermoso, era, en sí mismo, una pequeña rebelión. También revive un recuerdo más doloroso, el de haber robado comida de su hermana y de su madre cuando era niño, y luego haber huido. Años después, todavía arrastra la culpa de esa traición, y siente que su madre lo amaba de verdad, de una manera que el partido no puede entender ni permitir. Este capítulo mezcla rebelión, culpa y esperanza. Winston no solo está comenzando a pensar en contra del partido, sino que empieza a teorizar cómo podría derrumbarse. Cuando afirma que la esperanza está en los proles, Orwell está subrayando una paradoja: los más oprimidos, los más despojados, son también los que aún no han sido completamente domesticados. Son libres en su ignorancia, pero carecen de conciencia política. Y esa es la tragedia. El objeto de cristal es profundamente simbólico. Es belleza sin función, y por tanto, no tiene cabida en el mundo del partido. Pero para Winston, representa lo que aún queda de la antigua civilización: arte, memoria, sensibilidad. Es un acto de nostalgia, pero también de resistencia. El recuerdo de su madre es una herida abierta. En ese mundo deshumanizado, el amor real es una forma de disidencia. Su madre representa el sacrificio, el amor incondicional, lo irreemplazable. Y Winston lo recuerda con dolor y remordimiento porque fue testigo, y parte, de una pérdida que no ha podido reparar. Orwell introduce aquí una verdad incómoda: cuando los sistemas políticos destruyen la memoria afectiva, el dolor se convierte en el único refugio de la verdad. El capítulo 7 de 1984 nos enseña que a veces la resistencia no empieza con grandes gestos, sino con el simple acto de recordar. De sentir. De escribir. En un mundo construido para borrar todo lo humano, cada lágrima, cada culpa, cada pedazo de belleza guardado en secreto, es un acto revolucionario. 8. Winston sale a caminar sin rumbo fijo, hacia los barrios donde viven los proles. Es una decisión arriesgada: cualquier acto espontáneo, sin justificación clara, ya es sospechoso en Oceanía. Pero él lo hace igual, como empujado por una mezcla de curiosidad, nostalgia y rebeldía. Camina entre calles sucias, mercados informales, ruido, desorden, pero también algo que no hay en los sectores del partido: vida. Los proles ríen, discuten, viven de forma más auténtica, aunque en condiciones miserables. Winston se detiene frente a un viejo y lo interroga. Quiere saber cómo era el mundo antes del partido. Pero se frustra. El anciano, aunque bien intencionado, solo ofrece recuerdos confusos, personales, sin una visión general. Para Winston, es desesperante darse cuenta de que, si nadie recuerda con claridad, entonces el pasado ya no existe. Más tarde, entra de nuevo a la tienda del señor Charrington, donde había comprado el objeto de cristal. Esta vez, sube al segundo piso y ve una habitación antigua, sin telepantalla, con muebles que parecen de otro tiempo. El dueño le dice que nadie vive allí y que podría alquilarla, y Winston, por un instante, fantasea con tener un refugio propio, un lugar donde el partido no lo vigile. Antes de irse, ve una grabadora antigua y escucha a Charrington recitar un fragmento de una vieja canción: naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente, una rima del pasado, una melodía olvidada. Que Winston apenas recuerda pero que le provoca una emoción extraña, una especie de ternura, y también miedo. Al salir, ve a una mujer de cabello oscuro, la misma de días anteriores, mirándolo desde lejos. Cree que lo está siguiendo. Y siente, por primera vez con fuerza, un pensamiento terrible: me va a delatar. Este capítulo está cargado de simbolismo y sensaciones contradictorias. Es un viaje al corazón de la memoria, pero también un enfrentamiento con el olvido. Winston busca en los proles algo que ni él puede definir, una prueba de que el mundo alguna vez fue distinto. Pero Orwell deja claro algo doloroso: sin un registro confiable, el pasado muere. La historia, en 1984,
no se escribe con hechos, sino con la voluntad del partido. El viejo representa la tragedia del recuerdo fragmentado. Tiene memorias, pero no contexto. Sin lenguaje político, sin herramientas para articular su experiencia, sus recuerdos no sirven como resistencia. Y Winston lo nota con desilusión. La habitación del segundo piso simboliza una posibilidad de libertad, aunque sea ilusoria. Es un espacio sin vigilancia, aparente, lleno de objetos del pasado, casi como un santuario secreto. Es la fantasía del refugio privado, lo más prohibido en el mundo totalitario. Y la canción infantil interrumpida representa la memoria cultural fragmentada. Una rima incompleta, como un eco del mundo destruido. El conocimiento se ha roto en pedazos, y solo quedan esquirlas. Finalmente, la aparición de la mujer con el cabello oscuro transforma esa fantasía de libertad en paranoia. Winston no sabe si ella lo espía o simplemente lo mira. Pero en su mundo, la duda ya es condena. El capítulo 8 de 1984 es un descenso hacia lo más profundo del anhelo humano, querer recordar, querer entender, querer encontrar un rincón donde ser uno mismo. Pero en el mundo de Orwell, incluso la memoria está vigilada. Y cada esperanza lleva escondida la sombra del miedo. Parte 2. Capítulo 1. Todo comienza de forma inesperada. Winston está en el Ministerio de la Verdad, cuando se cruza de nuevo con la mujer de cabello oscuro, esa que creía que lo estaba vigilando. Pero esta vez, ocurre algo impensado. Ella tropieza y cae frente a él. En medio del caos del pasillo, Winston la ayuda a levantarse. En ese breve momento, ella le aprieta la mano y le desliza algo. Cuando Winston logra abrir el papel que le entrega, lee 5 palabras que lo paralizan: te amo. Este acto, tan simple y tan temerario, cambia todo. Winston queda desconcertado. Pasa días tratando de disimular, evitando mirarla, planeando cómo responder sin ser atrapado. Porque en ese mundo, un te amo no es un gesto romántico, es un crimen de pensamiento, un desafío directo al partido. Finalmente, logran hablar fugazmente en la cantina y acuerdan un lugar para verse. Lo hacen entre la multitud de una zona prole, caminando separados para no levantar sospechas. Entre gestos, palabras sueltas y códigos improvisados, logran coordinar su próximo encuentro. Todo es clandestino, lleno de riesgo, pero también de algo nuevo para Winston: emoción, deseo, conexión. Algo que no sentía desde que era un niño. Este capítulo marca un punto de quiebre. Hasta ahora, Winston había sido un observador, un hombre que pensaba en secreto pero no actuaba. Con ese papel, con esas 2 palabras, pasa de la reflexión a la acción. La declaración de amor es, en el universo de 1984, un acto revolucionario. Porque amar a alguien implica establecer un vínculo que no pasa por el partido. Es elegir a otro ser humano por sobre la figura del gran hermano. Y lo más potente es que esa frase, te amo, es la primera expresión de libertad emocional real que Winston recibe. Ni siquiera sabe quién es esa mujer, no conoce su historia. Pero esas palabras lo sacuden por completo. Porque en un mundo de vigilancia, el amor es una herejía. La narrativa de Orwell convierte el gesto más íntimo en el mayor riesgo. Nos muestra cómo un sistema totalitario destruye la confianza, la cercanía, la espontaneidad. Por eso, cada cruce de miradas, cada contacto físico, cada palabra susurrada, está cargada de adrenalina. Y sin embargo, ese peligro es también lo que hace que esta escena tenga tanta fuerza. Winston empieza a sentir que hay vida más allá del miedo, aunque sea efímera, aunque esté condenada. El primer capítulo de la parte 2 de 1984 nos enseña que, incluso en el mundo más opresivo, el deseo de conexión no muere. Que en medio de los pasillos grises del poder, un simple te amo puede convertirse en una chispa de rebelión. Y que el amor, aunque vigilado, sigue siendo una forma de libertad. 2. Winston sigue las instrucciones que Julia le dio para encontrarse. La cita es arriesgada, como todo en ese mundo, pero también está cargada de una energía nueva, esperanza. El lugar del encuentro está lejos de las cámaras y de los oídos del partido, en el campo, entre árboles, donde el aire es más limpio y el cielo parece más real. Es allí donde por fin se ven a solas, sin vigilancia. Winston está nervioso, desconfiado, pero cuando Julia se acerca, lo abraza con naturalidad, como si lo conociera desde siempre. Y entonces sucede lo impensable, se besan. Un gesto simple, sí, pero en su mundo, eso es un acto de libertad total. Hablan, se reconocen. Julia le revela que ha tenido otros encuentros así, que su forma de rebelarse contra el partido es disfrutar del placer que les está prohibido. Para ella,
El sexo es un arma contra el control, una forma de decirle al partido, no puedes poseerlo todo. Winston, en cambio, se siente conmocionado. Ella no es solo una aliada, es una puerta a otra manera de vivir. Ese momento juntos, en medio del campo, es como despertar de una larga pesadilla. Terminan haciendo el amor bajo los árboles, en el único lugar donde, por ahora, no hay ojos que los vigilen. Y Winston, por primera vez en mucho tiempo, siente algo parecido a la alegría. Este capítulo representa un respiro, un oasis emocional y físico en medio del desierto totalitario. Es un quiebre en la rutina de miedo, vigilancia y represión. Orwell nos muestra que el partido no teme tanto al crimen como al amor. Porque cuando dos personas se eligen por encima del Estado, lo debilitan. El deseo se convierte en subversión, y el cuerpo en territorio libre. Julia es la encarnación del instinto rebelde. No filosofa como Winston, no necesita teorizar, simplemente actúa. Su forma de luchar es vivir intensamente todo aquello que el partido prohíbe: placer, deseo, espontaneidad. La naturaleza, en este capítulo, es símbolo de libertad. Entre árboles, sin edificios, sin pantallas, los protagonistas vuelven a sentirse humanos. La escena remite a una especie de jardín del Edén, un lugar antes de la culpa, antes del control. Pero también sabemos que esa libertad es frágil, y seguramente pasajera. Este encuentro, aunque clandestino, es revolucionario. No por lo que dicen, sino por lo que sienten. Porque sentir, en 1984, ya es un acto político. El capítulo 2 de la parte 2 de 1984 nos recuerda que el amor, el placer y la intimidad no son lujos, son formas esenciales de libertad. En un mundo donde todo está diseñado para vigilarte y controlarte, besar a alguien a escondidas puede ser el acto más valiente del mundo. 3. Después de su primer encuentro, Winston y Julia siguen viéndose en secreto. Cada vez que logran encontrarse, lo hacen con más confianza, más deseo, pero también más cautela. Este capítulo no ocurre en una gran escena de acción, sino en una serie de momentos compartidos entre ambos. Se ven en diferentes lugares del campo, a veces rodeados de árboles, otras entre ruinas, siempre lejos de la mirada del partido. En esos encuentros, Winston comienza a sentir algo que no sentía desde niño: tranquilidad. La tensión constante, el miedo a ser descubierto, no desaparecen, pero por primera vez su mente no está solo en modo de alerta. Ahora también recuerda, siente, desea. Julia le cuenta más de sí misma, cómo aprendió a disimular, a sobrevivir fingiendo lealtad. Es experta en parecer obediente, mientras por dentro se ríe del partido. No es una intelectual, no le interesa tanto la política en abstracto, pero lo que más odia es que le digan qué pensar, qué sentir, qué hacer con su cuerpo. Winston, por su parte, empieza a sanar. No físicamente, sino por dentro. El simple hecho de tener a alguien que lo toque, lo escuche y le hable sin miedo, es ya una forma de curación. Siente que su alma, no solo su mente, empieza a despertar. Y poco a poco, su odio al partido ya no es solo político o intelectual, es personal. Porque el partido no solo oprime ideas, sino que destruye la posibilidad de amar. Este capítulo es profundamente emocional. Orwell nos muestra que la verdadera resistencia comienza con la reconstrucción interior. Winston no está derribando al partido con armas ni discursos, sino con amor, con ternura, con deseo. Aquí, el cuerpo toma protagonismo como espacio de libertad. Cada caricia, cada palabra sincera entre ellos es un acto de insubordinación. Porque el partido ha tratado de anular el deseo, convertirlo en una función biológica vacía, sin emoción. Y ellos están recuperándolo. Julia representa una rebelión práctica, instintiva. No quiere teorizar el sistema, quiere sabotearlo desde su placer. Ella le enseña a Winston que no hace falta entender todo para odiarlo. Y en ese sentido, su rebeldía es aún más peligrosa que la intelectual. También es clave como Orwell retrata la conexión humana como la cura al trauma político. Winston está roto. Lo sabemos desde el principio. Pero Julia no intenta repararlo con argumentos, sino con presencia. Y eso, en un mundo de vigilancia total, es profundamente revolucionario. En el capítulo 3 de la parte 2, Orwell nos recuerda que el amor no necesita banderas ni manifiestos. Solo necesita espacio. Y en un mundo donde todo está vigilado, donde incluso el pensamiento es delito, abrir el corazón se vuelve un acto de resistencia. Porque hay revoluciones que no empiezan con gritos, sino con un susurro: estoy contigo. 4. En este capítulo, Winston toma una decisión crucial:
alquila la habitación en el segundo piso de la tienda del señor Charrington, ese lugar que antes solo había visitado como cliente curioso. Es un acto lleno de significado porque es la primera vez que consigue un refugio privado, un espacio sin telepantallas ni vigilancia directa. Cuando Julia llega a la habitación, ambos sienten la mezcla de emoción y miedo que trae la clandestinidad. El lugar se convierte en su santuario, un pequeño oasis de libertad dentro de la ciudad gris y controlada por el partido. Allí pueden hablar sin restricciones, besarse, hacer el amor con tranquilidad y, por un rato, olvidar la opresión que los rodea. La habitación está llena de objetos antiguos, muebles gastados, recuerdos de otro tiempo, que para ellos representan una conexión con un pasado mejor, más humano. Sin embargo, a pesar de la aparente seguridad, hay una tensión constante. Winston sabe que ese espacio es un lujo prohibido, un riesgo mortal. Pero el deseo de vivir algo real y personal es más fuerte que el miedo. Este capítulo simboliza un punto de inflexión en la historia. El refugio de la habitación alquilada es mucho más que un lugar físico, es un símbolo de resistencia y de humanidad. Orwell usa este espacio para mostrar la necesidad humana de privacidad, de intimidad, como una forma de libertad que el totalitarismo no puede soportar. La habitación sin telepantallas es un acto de desafío silencioso pero poderoso. La presencia de objetos antiguos, fuera de lugar en el mundo de vigilancia, funciona como un ancla hacia la memoria y la identidad, elementos que el partido busca borrar. La relación entre Winston y Julia se profundiza aquí, mostrando que el amor en 1984 no es solo pasión o deseo, sino también un acto político. En ese espacio, ellos recuperan su individualidad y su humanidad, aunque sea temporalmente. A la vez, la tensión que subyace en cada escena recuerda al espectador que la libertad en esta historia es frágil, precaria, y que cualquier momento de felicidad puede ser arrebatado por el poder. El capítulo 4 de la parte 2 nos invita a reflexionar sobre el valor de la privacidad y la intimidad como formas esenciales de libertad. En un mundo donde todo está vigilado, donde el Estado quiere controlar hasta el último pensamiento, encontrar un espacio solo para uno mismo es un acto de resistencia y esperanza. 5. Winston y Julia siguen encontrándose en la habitación alquilada, disfrutando de ese refugio que les permite ser ellos mismos, sin la vigilancia constante del partido. Aquí, la relación se vuelve más profunda, más auténtica. En uno de esos encuentros, Winston comienza a compartir con Julia sus pensamientos más profundos sobre el partido y su control absoluto. Habla de la manipulación del pasado, de la neolengua, de la manera en que el régimen destruye todo vestigio de individualidad. Julia escucha con atención, pero también le dice que para ella la lucha es más práctica y menos ideológica. Ella se rebela contra el partido no por ideales, sino por el deseo de vivir y disfrutar lo que el sistema le prohíbe. Ambos reconocen que están en peligro constante, pero deciden seguir adelante. La pasión y el deseo de libertad se imponen a la paranoia y al miedo. Este capítulo profundiza en la dualidad de la resistencia humana, la intelectual y la instintiva. Winston representa el pensamiento crítico, la reflexión sobre la opresión, mientras que Julia encarna la rebelión por la experiencia directa, por el placer y la vida. Orwell nos muestra que la lucha contra un sistema totalitario puede tomar distintas formas y que no hay una sola manera correcta de resistir. A veces es en las ideas, otras en los pequeños actos de libertad personal. La habitación sigue siendo un símbolo poderoso, un espacio donde la individualidad puede florecer, aunque sea de forma temporal. La tensión entre el deseo de libertad y el miedo al castigo es el motor que mantiene la narrativa viva. Este capítulo también humaniza a Julia, que no es un simple interés amoroso, sino una mujer compleja que conoce los riesgos pero elige vivir a pesar de ellos. El capítulo 5 de la parte 2 nos recuerda que la resistencia puede ser tanto un acto de pensamiento como un acto de vida. En un mundo que busca aplastar el alma, elegir vivir plenamente, aunque sea en secreto, es una forma poderosa de rebelión. 6. En este capítulo, Winston y Julia continúan su relación clandestina, viviendo cada encuentro con una mezcla de amor y miedo. Sin embargo, el ambiente se vuelve cada vez más tenso y peligroso. Una tarde, mientras están juntos en la habitación, Winston ve algo que lo alarma, una figura sospechosa vigilando la zona, alguien que podría descubrirlos. Pese a la creciente paranoia, ambos intentan mantener la normalidad, pero el temor se instala profundamente en sus pensamientos. Este capítulo está cargado de presagios. La sensación de que la libertad que han encontrado es frágil y que el partido no permitirá que exista por mucho tiempo. Aquí, Orwell intensifica la atmósfera de amenaza constante que permea toda la novela. La libertad, incluso en su forma más privada y aparentemente segura, es siempre provisional y precaria. El miedo y la paranoia no son solo emociones pasajeras, sino herramientas de control del partido, que se infiltran hasta en los momentos más íntimos.
La vigilancia, aunque a veces invisible, está siempre presente, simbolizando la omnipresencia del totalitarismo. Este capítulo prepara al lector para un cambio inminente, un punto de quiebre en la historia de Winston y Julia. El capítulo 6 de la parte 2 nos recuerda que en un sistema totalitario la libertad es efímera y que la vigilancia constante convierte cada instante de rebeldía en un acto valiente y peligroso. En ese espacio entre la esperanza y el miedo, Winston y Julia luchan por mantener su humanidad. 7. En este capítulo, Winston y Julia viven momentos cada vez más tensos. A pesar de sus esfuerzos por mantener la relación en secreto, el peligro acecha. La habitación alquilada, que hasta ahora había sido su refugio, comienza a sentirse insegura. Winston observa con creciente desconfianza y paranoia cada detalle a su alrededor. En medio de esta atmósfera, una revelación inesperada cambia el curso de su historia. La verdadera identidad del señor Charrington, el dueño de la tienda donde Winston alquiló la habitación. Lo que parecía un aliado resulta ser un agente del partido, y la habitación, en realidad, una trampa mortal. Este capítulo es un punto de inflexión crucial en la novela. Orwell nos muestra cómo el poder totalitario no solo controla lo público, sino que penetra en lo más íntimo y personal. La traición del señor Charrington simboliza la imposibilidad de confiar en nadie en una sociedad vigilada. La privacidad es un espejismo, y cualquier acto de rebeldía puede ser descubierto en cualquier momento. La tensión aumenta al máximo, y el lector entiende que el sistema es omnipresente, implacable y despiadado. Orwell nos recuerda que la esperanza en un espacio libre dentro del régimen es frágil y temporal. El capítulo 7 de la parte 2 nos confronta con la cruda realidad del totalitarismo. La traición puede venir de donde menos lo esperamos y la libertad, cuando existe, es frágil y efímera. En este juego de vigilancia y engaños, la lucha por la humanidad se vuelve aún más difícil y dolorosa. 8. Tras la traición del señor Charrington, Winston y Julia son arrestados por la policía del pensamiento. La habitación que creían su santuario se convierte en su prisión. Llevados a la sede del Ministerio del Amor, Winston es separado de Julia. La brutal realidad del régimen se revela sin filtros, torturas físicas, psicológicas y la completa aniquilación de la individualidad. Winston es sometido a interrogatorios y enfrentamientos con sus peores miedos, mientras el partido busca destruir su voluntad. Este capítulo es el punto más oscuro de la novela. Orwell no solo muestra la capacidad del totalitarismo para destruir cuerpos, sino para devorar almas. La separación de Winston y Julia simboliza la ruptura definitiva de cualquier vínculo humano auténtico bajo el régimen. La escena pone en evidencia el propósito último del partido, no solo controlar acciones, sino reprogramar pensamientos y emociones. El lector es confrontado con la fragilidad de la libertad y la resistencia frente a una máquina de opresión implacable. El capítulo 8 de la parte 2 nos revela el costo de desafiar un poder absoluto, la destrucción del yo. Orwell nos obliga a preguntarnos sobre los límites de la resistencia humana y el precio de la libertad en un mundo sin compasión. 9. En este capítulo, Winston y Julia continúan su relación clandestina, cada vez más conscientes del peligro que corren. Aunque su amor crece, también crece la paranoia que los envuelve. Winston reflexiona sobre la realidad distorsionada que impone el partido, y cómo incluso en su refugio privado, las amenazas externas se infiltran en su mente. Ambos intentan aferrarse a esos momentos de libertad, pero la sombra de la vigilancia es ineludible. La relación se vuelve un símbolo de esperanza y a la vez un recordatorio constante de la fragilidad de la libertad bajo el totalitarismo. Este capítulo profundiza en la dualidad entre la necesidad humana de conexión y el miedo constante a la represión. Orwell utiliza la relación de Winston y Julia para mostrar cómo el amor puede ser un acto de resistencia, pero también una fuente de vulnerabilidad. La tensión entre deseo y paranoia refleja el ambiente opresivo en el que viven, donde la libertad es siempre provisional. Es un momento clave para entender la lucha interna de Winston, atrapado entre la esperanza y la desesperación. El capítulo 9 de la parte 2 nos recuerda que, en un régimen que controla hasta el pensamiento, amar es un acto revolucionario. Pero también que esa revolución es frágil, marcada por el miedo y la constante amenaza de la traición. 10. En este capítulo, la relación entre Winston y Julia alcanza un punto culminante de peligro. Después de su encuentro, se produce un momento de máxima tensión. La habitación que creían segura es descubierta por la policía del pensamiento. Winston y Julia son arrestados en medio de la noche. Lo que parecía su santuario se transforma en una trampa mortal. La realidad de la vigilancia y el control absoluto del partido se impone con brutalidad. El arresto marca el fin de su breve libertad y el inicio de una etapa oscura, en la que Winston será sometido a torturas y procesos de reprogramación mental. Este capítulo es el punto de inflexión definitivo en la novela.
Orwell nos muestra cómo el totalitarismo no permite siquiera un respiro de intimidad o libertad. La captura de Winston y Julia simboliza la destrucción de la última resistencia humana frente al régimen. La novela se adentra ahora en la exploración de la tortura psicológica y física como herramientas para controlar y destruir la individualidad. El arresto no es solo físico, sino simbólico, es la caída de la esperanza y el triunfo del poder absoluto. El capítulo 10 de la parte 2 nos confronta con la cruda realidad del totalitarismo. No hay lugar seguro, ni siquiera el amor o la intimidad están libres de la vigilancia. La libertad es efímera, y la opresión, implacable. Parte 3. Capítulo 1. Winston está encarcelado en el Ministerio del Amor, el lugar donde el partido destruye a sus enemigos. Es un espacio frío, sin ventanas, dominado por el miedo y la tortura. Aquí comienza la fase más brutal de la novela. Winston es sometido a interrogatorios implacables, torturas físicas y psicológicas destinadas a romper su voluntad. A lo largo de este capítulo, vemos cómo el poder absoluto no solo controla acciones, sino también pensamientos, emociones e identidad. Este capítulo expone el corazón del totalitarismo en 1984. Orwell describe cómo el partido no busca solo obediencia, sino la devoción absoluta y la desaparición del yo individual. La tortura no es solo castigo, sino un proceso de reeducación y reprogramación para que Winston ame al gran hermano. La narrativa transmite una sensación de horror, desesperanza y pérdida de humanidad. El capítulo 1 de la parte 3 nos enfrenta con la verdad más aterradora del totalitarismo. No basta con controlar el cuerpo, el poder quiere conquistar la mente y el alma. Y esa es la verdadera batalla por la libertad. 2. En este capítulo, Winston es sometido a interrogatorios cada vez más brutales en el Ministerio del Amor. Los funcionarios usan la tortura física y la manipulación psicológica para quebrar su resistencia. O'Brien, el misterioso miembro del partido interno, se convierte en el agente principal de su tormento. No solo busca castigar a Winston, sino reeducarlo, obligarlo a aceptar la verdad oficial del partido. El interrogatorio se centra en la naturaleza de la realidad y la verdad. Winston es presionado a negar lo que ve y sabe, a aceptar la versión del partido incluso cuando es absurda. Orwell explora aquí el uso del poder para controlar no solo el cuerpo, sino la mente. La tortura se convierte en una herramienta para destruir la capacidad de pensamiento independiente. O'Brien representa el rostro del totalitarismo, cruel, paciente, implacable. Su objetivo no es solo la obediencia externa, sino la aceptación interna. El capítulo plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y la verdad en un régimen que manipula ambas. El capítulo 2 de la parte 3 nos confronta con la devastadora realidad de que el poder totalitario puede no solo controlar nuestras acciones, sino moldear nuestra percepción del mundo. La libertad mental es el último bastión que el partido busca conquistar. 3. En este capítulo, Winston es llevado a la temida Sala 101, el lugar donde el partido enfrenta a sus prisioneros con su peor miedo personal. Para Winston, ese miedo es a las ratas. O'Brien utiliza esta fobia para quebrar su voluntad por completo. Frente a la amenaza real y aterradora, Winston traiciona su amor por Julia y clama que la tortura sea aplicada a ella en su lugar. Este momento marca la destrucción definitiva de su resistencia interior. La Sala 101 simboliza el poder absoluto del partido para controlar no solo el cuerpo, sino el alma y la moral de las personas. La traición de Winston a Julia es el punto culminante del proceso de deshumanización y dominación total. Orwell nos muestra que bajo el terror absoluto, la lealtad humana puede quebrarse, y la resistencia puede convertirse en sumisión total. Es un momento oscuro que revela el costo extremo de desafiar al poder. El capítulo 3 de la parte 3 nos confronta con la fragilidad humana ante el miedo más profundo. En el mundo de Orwell, la libertad puede ser arrebatada no solo por la fuerza, sino por el terror que reside en nosotros mismos. 4. En este capítulo, Winston, completamente quebrado, comienza a aceptar la autoridad absoluta del partido y la figura del gran hermano. Su espíritu de resistencia ha sido destruido, y ya no queda en él ninguna voluntad de rebelarse. Se muestra resignado, incluso siente una especie de amor falso hacia el partido, resultado del proceso brutal de reprogramación mental al que ha sido sometido. Este capítulo marca la culminación de la derrota personal y política de Winston, y la victoria del totalitarismo sobre el individuo. Orwell nos presenta aquí la tragedia final, la destrucción del yo como consecuencia del poder absoluto. La aceptación de Winston no es un acto voluntario, sino el resultado de un proceso sistemático de tortura y manipulación. La narrativa nos confronta con la idea de que el control total no solo es físico, sino también psicológico y emocional. Este capítulo simboliza la victoria del régimen y la aniquilación de la libertad individual.
El capítulo 4 de la parte 3 nos obliga a reflexionar sobre las consecuencias extremas del totalitarismo, la pérdida de la identidad, la voluntad y la libertad. Orwell nos deja una advertencia poderosa sobre los peligros de un poder sin límites. 5. En este capítulo, Winston vive su nueva realidad, completamente sometido al partido y al Gran Hermano. Ya no existe resistencia en su interior, solo aceptación y obediencia. Pasa sus días en un estado de apatía y conformismo, asistiendo a actos públicos y demostrando lealtad sin cuestionamientos. Su pensamiento y sentimientos han sido completamente reformados. Ahora ama al Gran Hermano. Este capítulo cierra el ciclo de la novela mostrando el éxito absoluto del totalitarismo. La transformación de Winston representa la aniquilación del individuo y la victoria del sistema. Orwell deja claro que el control total implica la pérdida definitiva de la libertad mental y emocional. El amor de Winston hacia el Gran Hermano no es genuino, sino producto de la reprogramación forzada, reflejando la profundidad del poder del régimen. El capítulo 5 de la parte 3 nos deja una imagen inquietante, un ser humano sometido hasta perder su esencia y amar a su opresor. Orwell nos advierte sobre los peligros de un poder que no solo controla acciones, sino que domina almas. 6. En este último capítulo, Winston está sentado solo en el café Chestnut, completamente entregado al partido y al Gran Hermano. Su mente está vacía de rebelión y su corazón lleno de sumisión. Recuerda momentos del pasado, pero sin dolor ni esperanza, solo con una fría aceptación. Finalmente, experimenta un sentimiento profundo, el amor hacia el Gran Hermano. La resistencia ha sido derrotada, y Winston es ahora un hombre que ha perdido su identidad. Este capítulo simboliza la total victoria del régimen totalitario sobre el individuo. Orwell cierra la novela mostrando que la dominación absoluta es posible cuando un sistema controla no solo el cuerpo y la mente, sino también el alma. El amor de Winston hacia el Gran Hermano no es natural, sino impuesto, reflejando la brutalidad del control psicológico. La historia termina con una imagen inquietante, la derrota completa de la libertad y la humanidad. El capítulo 6 de la parte 3 nos deja una reflexión poderosa. En un sistema donde el poder es absoluto, la libertad puede ser destruida hasta el punto de hacer que el opresor sea amado por el oprimido. Orwell nos advierte sobre los peligros de ceder nuestra humanidad al control total. 1984 es mucho más que una novela distópica. Es una advertencia contundente sobre los peligros del poder absoluto y el control totalitario. A lo largo de la obra, Orwell nos lleva por el oscuro recorrido de Winston Smith, un hombre común que lucha por mantener su humanidad en un mundo donde hasta los pensamientos están vigilados y controlados. La destrucción de la privacidad, la manipulación de la verdad y la aniquilación del individuo se presentan como herramientas esenciales del régimen para mantener su poder. Desde su publicación en 1949, 1984 fue recibida con gran interés y respeto por la crítica cultivada. Fue valorada no solo como una obra literaria, sino como una profecía inquietante sobre el futuro del mundo moderno tras la Segunda Guerra Mundial y el auge de los totalitarismos. Críticos como George Orwell mismo, y más tarde pensadores y escritores, destacaron la precisión con la que la novela capturaba la esencia del poder opresor y la fragilidad de la libertad. Con el paso de las décadas, la relevancia de 1984 no ha hecho más que crecer. Hoy, en la era digital, con la expansión masiva de la vigilancia masiva, la manipulación informativa y la proliferación de fake news, la novela cobra un significado nuevo y alarmante. Conceptos como Gran Hermano, neolengua o doble pensar han entrado en el lenguaje cotidiano, reflejando preocupaciones sobre cómo el control de la información puede moldear la realidad y limitar la libertad individual. En la sociedad actual, la vigilancia tecnológica, el seguimiento constante a través de cámaras, teléfonos y redes sociales, y la manipulación de la opinión pública por medio de algoritmos y desinformación recuerdan la atmósfera opresiva que Orwell describió con tanta claridad. La novela se ha convertido en un espejo inquietante. Nos invita a cuestionar cuánto control estamos dispuestos a ceder y cómo podemos proteger nuestra privacidad y libertad en un mundo hiperconectado. Por estas razones, se dice que 1984 es hoy más real que nunca. No solo como obra literaria, sino como advertencia activa. Nos urge estar atentos, a defender la verdad y la autonomía personal, y a no permitir que el poder absoluto destruya nuestra humanidad.